días, triadictos. Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 80. Un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también de materiales, entrevistas a deportistas y entrenadores. En definitiva, a todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y para iniciar este capítulo tengo al otro lado del micro a mi amigo Sebas. Bueno, Sebas, ¿cómo estás? Hola Edu, ¿qué tal, tío? Buenos días, ¿qué pasa? Bueno, aquí estamos, vamos a grabar el episodio 80 ya, tío, que tela, ¿eh? Sí, ya vamos con buen ritmo, sin fallar una semana y bueno, es lo interesante, ¿no? Estar ahí al pie del cañón. Sí, Pasico, cañón, pasico ojalá. corto y mirada al frente. Eso es, eso es. Bueno, ¿cómo ha ido tu fin de semana? Muchos viajes, está por ahí por Córdoba, me imagino, ¿no? Sí, estuve allí toda la Semana Santa. Bueno, me fui el martes santo, eh, y volví el domingo y estuve allí pues entrenando poco, la verdad, porque no allí me es complicado entrenar, el tiempo además ha estado malo, mejor que aquí porque yo me mandaban vídeos de aquí de Caravaca y tal, y aquí estaba lloviendo todo el tiempo, la gente no podía entrenar y yo allí pues pude sacar algún entrenamiento medio decente, pero me Ujú. cuesta allí, sobre todo el gimnasio y la natación me cuesta mucho hacerlo, muchísimo, porque Claro. no tengo disponibilidad en el pueblo donde estoy y claro, y tengo que estar viajando a un pueblo, a otro. Sabes tú que en Semana Santa pues cierran muchos centros y, en fin, una mierda para entrenar, pero bueno, ahí estamos. ¿Tú qué? Bueno. Bueno, pues ya bueno, te comenté y he comentado que tenía varios entrenamientos conjuntos, uno jueves santo y otro para el viernes santo, pero como comentas de la climatología, pues el del viernes santo, viendo que el domingo nos da un poco de tregua, lo pasé a domingo, ¿vale? Entonces, bueno, pues el jueves santo hicimos el recorrido de la bici del tren de Fuente Álamo hasta Fuente Álamo, ida y vuelta, con 3 tramos libres, donde nos dimos cera con casi todos los pupilos que llevo yo, con gente que ha venido también de otros clubes. Y luego nos bajamos a nadar y hicimos trabajo de entradas hacia Boya. Y una vez que se quejaban bastante porque el agua estaba muy fría, hicimos nado continuo, trabajando la orientación principalmente y poco más. Sí, es Os que dejaré el agua está el fría enlace del todavía. vídeo. Sí, sí, el agua está congelada, tío. Sí, sí. Oye, es raro, tío, porque yo en San Pedro del Pinatar no noté el agua fría para nada. Y una semana antes había nadado en el Mar Menor y estaba el agua que te quemaba la cara, ¿sabes? De lo fría que estaba. Sí, hombre, Y en San también Pedro, entrenar y competir es diferente. Yo me acuerdo ya, una vez ya. que nadé a ver si me acuerdo del pueblo y no lo digo mal. Creo que fue en Cangas del Morrazo, me parece. Eso en Vigo, en la ría de Vigo. Y el agua estaba, me parece que eran a 14 grados. Una locura, súper fría. Uf, Súper fría, eso era una locura. El día anterior, para rodar un poquillo, no podíamos ni meternos. Y el día siguiente competimos ahí y compitiendo apenas noté nada. joder, claro, porque veas tú. Ah, porque vas muy, muy activado. Sí, Bueno, ahora sí. hablaremos de eso. Sí, de activación. Y claro, y luego pues el domingo hicimos una bicicleta dura por el recorrido de la Nueva Condomina. Si la gente no lo conoce, bueno, pues siempre hay sube, baja, rotonda, bueno, tiene mucho juego ese recorrido, son 7,5 km la vuelta, para que la gente se adapte un poquito. Hicimos 1 hora y serían 400 metros de nivel, o sea que hay subidas, se puede trabajar bastante bien y tiene mucho juego. Y luego hicimos una carrera a pie que también tenía subidas y bajadas porque era un recorrido parecido al de la bici, un poco más corto, claro. Y aunque luego lo modificamos porque al final pues te calientas, coges alguno, te pones a hablar, te coge otro, aceleras. Todo el entrenamiento que teníamos planificado pues lo hicimos un poco así más al tuntún, pero bueno, fue a disfrutar y nos lo pasamos bien. Dejaré los 2 vídeos que hice del entrenamiento para que la gente, si no lo ha visto, pues que lo vea, que están bastante bien y están muy chulos. Vale, vale, perfecto. De todas formas, ayer el recorrido este de la nueva condomina y es técnico, ¿verdad? Hay mucha curva, Muy técnico, contracurva, claro. muy Es interesante. que es muy interesante por eso, porque aparte de tener desnivel, hay rotondas, salidas, como dices tú, curveos. No sé, yo lo veo muy, muy bueno para iniciarse encima de la bicicleta porque no hay tráfico. El horario que fuimos de 9 a 10 y algo, no hay coches. A lo mejor te cruzas con algún coche que baja de algo que sube a los centros comerciales, pero muy poco tráfico. Claro. Y parece que está cerrado, ¿sabes? Es totalmente un circuito de triatlón, muy parecido. Si la gente conoce el duatlón de Jekla, de ese estilo es.
Sí, 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 sí. No, está, yo, bueno, yo conozco aquella zona de ir a los centros comerciales, no de entrenar por allí. Pero bueno, está muy bien. Y, Y ya bueno, y para terminar, pues el sábado haremos otra, a ver, simulando, sí, hay una subidita que sube hasta una zona de residencias que es el Torreal, y esa subida la haremos 2 veces simulando un poco por man, porque es parecido por man, tiene subidas bajadas, luego pica más fuerte hacia arriba, y lo haremos parecido también este sábado, pues si alguien nos escucha y quiere venirse, pues que se ponga en contacto conmigo y le digo la hora y demás, sí, pues ¿vale? allí hay una subida bastante interesante, ¿eh? Tendrá Sí, 3 sí, kilómetros, ¿no? Así, más o menos. sí, sí, si es hecho por man es muy parecido a por man, ¿sabes? Muy, muy ¿Tú del vas a por estilo. man? Si me deja la espalda, sí, estoy sin nadar 10 días, no sé, pues no puedo nadar, no puedo hacer el gesto del recobro ni nada de eso. Cuando corro me molesta y cuando voy en bici me molesta, pero nadar, como implica más grupos musculares, no sé si voy a poder. Probaré mañana, creo, a ver si cómo voy. Pero sí, quiero ir, quiero ir. Estoy pensándomelo, no sé si ir o no, la verdad. Tengo ganas de correr ese triatlón porque es un triatlón muy duro, un triatlón que la bici es determinante y no porque esté fuerte en bici, sino porque me gustan los triatlones así, pero es que nadando Claro. estoy bastante flojo, entonces, bueno, creo que Bueno, me dé para luego salir del agua por lo menos. puedes recuperarlo con la bici, o sea, si el recorrido es duro, seguramente alguno claudicaremos donde me meto yo. Así Ya, que ya das por no hecho pasa que va a nada. salir delante mía del agua si voy, ¿no? Hombre, pues vamos, vamos. En un campeonato de España te metí 4 minutos en 1500, pues ahora te meteré 2, fácil. Así por vacilar un poco, no pasa nada. Sí, sí, sí. Bueno, y para terminar ya, y empezar con el episodio, dar las gracias a José Luis Lidón, que se puso en contacto conmigo a través de Instagram. Sí, Es un chico que organizaba el duatlón de Lorca, ¿vale? El medio distancia, y me dijo que me había guardado una mochila con cosas que daban ahí, geles, camiseta y demás, por haber promovido el duatlón, que yo no lo promuevo ni con, ¿sabes? Ni con ánimo de lucro ni nada. Yo pues hablo, como sabes que nos conocemos aquí, hablamos de sí, todo sí. lo que nos salga, y hablé de ese duatlón que me gustaría hacerlo, que me tal. Y el chico, pues a través de Instagram se puso en contacto conmigo y ayer me dio la mochila, y agradecer a él, al presidente del club también, que es el que se movió para encontrar la mochila y demás, porque no quedaban. Así que muchas gracias a todos, y bueno, el año que viene a ver si la climatología nos deja, y la vida familiar también me deja, y puedo participar, Muy bien, perfecto, tío. Pues ¿vale? nada, pues yo para Bueno, terminar con esta intro, simplemente pues decir un par de novedades que he metido en mi plataforma, en mi página web. En primer lugar, he puesto en la página principal un botón de propuestas para que la gente que quiera proponer algún tipo de curso o de plan de entrenamiento que me lo diga por ahí. De hecho, lo dije ayer en el podcast y ya tengo varias personas que han votado para un plan de triatlón sprint y está en primera posición. Lo empezaré a elaborar en breve. Y bueno, creo que era interesante ponerlo en abierto porque esto lo tenía para los suscriptores solo y creo que también es interesante que la gente pues vote lo que le gustaría encontrar y si se hace ese contenido pues entonces se podrían apuntar. Entonces creo que es algo que puede ser interesante. Y luego, muy bien. por otro lado, voy a hacer otro podcast. Otro lado. Otro. No, bueno, pero este va a ser diferente. Quiero hacer un podcast e incluirlo dentro de lo que es la suscripción a la academia, esos 10 euros mensuales, donde van a estar, bueno, va a ser un podcast, no sé si será quincenal o semanal o qué recurrencia tendrá, pero sí un poco para ir diciendo ahí, más que diciendo, para ir contando lo de los cursos, pero en formato audio, ¿vale? Es decir, si hago un curso de fuerza, pues también tenerlo en formato audio para que la gente lo escuche. Y es que yo creo que es mucho más fácil de consumir un curso de fuerza, por ejemplo, en podcast que en vídeo, ¿no? Entonces, habrá contenidos que se adecúen más al formato audio y otros que se adecúen menos, pero bueno, voy a probar, he hecho una encuesta entre la gente que está suscrita y el 70% me ha dicho que quiere ese contenido en formato audio. Entonces yo creo que va a ser interesante. Contaré ahí cosas sobre entrenamiento de forma muy profunda porque es para suscriptores premium que están pagando y luego también pues meteré algún episodio extra donde profundizaré a lo mejor sobre algún tema que, en fin, ahí no voy a tener tiempo por ejemplo, aquí nosotros siempre intentamos hacer 45 minutos, ¿no? Una hora como mucho. Ahí me da igual, Sí, si tengo que estar hora y media hablando sobre un contenido, pues voy a estar, ¿vale? No voy a tener ese condicionante del tiempo, ¿no?
Y bueno, y hasta ya para terminar, simplemente este domingo comentar que voy a hacerle un directo a Sergio Catalán, que tiene un podcast que se llama Mi Gym en Casa. Y bueno, es un podcast que está bastante bien sobre calistenia y sobre entrenamiento con tu propio peso corporal en casa. Y vamos a un poco a sacar ahí algunas conclusiones acerca del entrenamiento de fuerza en casa, adaptado para triatletas y deportistas de resistencia. Así que, pues si os interesa, pues ahí el domingo voy a hacer ese directo para esos suscriptores premium. Muy Y bien, nada, tras todo este autobombo, vamos a pasar al episodio, ¿no? Sí, bueno, este es un tema que lo saqué yo después del primer triatlón que hicimos hace un par de semanas, hablando con deportistas y veía que había gente que se había puesto demasiado nerviosa, con mucha ansiedad y eso no es buena mezcla. Entonces, bueno, te lo propuse hablar un poquito sobre este tema, nerviosismo, ansiedad, estrés precompetitivo o durante la competición. Y bueno, vamos a hablar, no vamos a meter en profundidad porque estos son temas muy psicológicos, pero sí vamos a hablar de nuestra experiencia, vamos a diferenciarlo un poquito y cómo afrontamos cuando hablamos con un deportista las pautas que nosotros seguimos, que he seguido yo conmigo mismo y que expongo siempre a los deportistas que me suele ir bien, ¿vale? Sí, yo creo que este tema bueno, ya no solo de la ansiedad, sino de todo el tema de la psicología deportiva, bajo mi punto de vista, es un tema súper importante que hay que controlar, porque es que realmente tú coges y te haces el entrenamiento perfecto, ¿no? Planificas bien, te lleva la alimentación al pelo, entrenas muy bien durante meses y entonces luego vas a una competición y entonces te pones nervioso y te sale como el culo. Entonces es que al final es un eslabón más de la cadena, ¿no? Y si no lo controlas, Claro. pues no sé, creo que en cierto modo también se está fallando. Y yo lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones. El deportista no puede, a ver, no puede, sí puede, pero ya tiene entrenador, muchos tienen nutricionista, una visita al mes al fisioterapeuta y no puede recurrir a un psicólogo deportivo. Yo lo siento por los psicólogos deportivos, pero si nos está escuchando alguno, no, todos no cabemos dentro de la cabeza del deportista, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? Sí, yo creo que tiene mucha razón, ¿no? El problema del deportista amateur es ese, que al final económicamente pues tienes que saber elegir. Si tienes entrenador, nutricionista y vas una vez al mes al fisio o una vez cada 15 días, pues ya estás teniendo un gasto mensual bastante elevado. Tener psicólogo deportivo pues sería otro paso más económicamente hablando. Entonces, pues lo dejamos siempre un poco de lado porque principalmente económicamente no creo que se pueda subsanar, es decir, tenerlo, ¿vale? Sí. Y también, y si nos habla un psicólogo, yo creo que no entran dentro del deporte como debería, como hacemos los entrenadores, como hacen los fisios, ¿no? Yo, desde fuera, mi mera opinión es que se ve demasiado élite, demasiado pro tener psicólogo deportivo. Sí. Entonces, claro, la gente no lo ve porque dicen, eso como yo no soy profesional, ¿para que voy a tener psicólogo deportivo, no? Que tener un entrenador que me motive y me hable, me vale. Entonces, yo creo que deberían, yo qué sé, ahora sí hay un poquito más, que sí veo por internet y demás, pero deberían acercarse un poco más al deportista amateur, que al final es el que le puede económicamente ayudar más a final de mes, ¿no? Porque puedes tener uno o dos élite o 40 amateur, no sé, yo lo veo así un poco. Sí, la verdad que sí. Y yo no estoy diciendo que sea la menos importante de esas patas, ¿eh? De hecho, la considero posiblemente más importante incluso que ir al fisioterapeuta, ¿eh? No te digo que no. Sí, tenemos que darle importancia a eso. Pero, no sé, en cierto modo creo que es la pata de esa mesa que menos la gente trata de mantener, no de sostener. En fin, bueno, vamos a empezar con el episodio y a ver si podemos ayudar a la gente un poco y también a nosotros mismos, porque yo te digo que con todos estos episodios que hacemos sobre psicología y tal, a mí me ayudan también a aprender y a preocuparme por leer, ¿sabes? Sí, correcto, a mí me pasa igual. Bueno, pues si te parece, empezamos un poco diferenciando, porque vamos a hablar de lo que es la ansiedad precompetitiva y sí, precompetitiva básicamente. Y en primer lugar deberíamos de diferenciar entre ansiedad, lo que es la diferencia entre ansiedad, estrés y activación, ¿te parece?
Vale, muy bien. Tírale. Venga, pues mira, en primer lugar vamos a hablar del estrés, ¿no? El estrés que se produce ante una competición o un entrenamiento que consideramos importante. Yo creo que a todos nos ha pasado tener un día, una tarde, un entrenamiento, por ejemplo, a mí me pasa sobre todo en los entrenamientos corriendo a pie, que tiene un entrenamiento importante que dice, bueno, hoy voy a sufrir y estás nervioso. De hecho, yo me pongo nervioso, es que es normal ponerse nervioso. Y bueno, hemos cogido una definición de McGrath del año 1970 que define el estrés como el desequilibrio sustancial entre la capacidad de demanda física o psíquica y la capacidad de respuesta, en condiciones donde esa incapacidad de respuesta tiene consecuencias importantes. Entonces, bueno, por hablar un poquito de esta definición, que yo creo que aquí es donde está la clave de la cuestión, es que se produce un desequilibrio, ¿no? un desajuste entre lo que demanda una determinada tarea, ¿no? La capacidad que demanda una determinada tarea, ya sea de forma física o de forma mental, y nuestra capacidad de respuesta, ¿no? Y entonces nosotros eso nos produce una sensación de incompetencia o de incapacidad, ¿no? Que es lo que nos sucede cuando vamos a una competición. Todo esto realmente nosotros no lo pensamos, no estamos pensando, es que no soy capaz de hacer esto, sino que de forma intrínseca pues nuestro cerebro lo va masticando, ¿no? Por así decirlo, y al final se produce esa sensación de ansiedad, ¿no? Y bueno, Sí. y lo importante aquí, o la segunda clave sería en condiciones donde esa incapacidad de respuesta tiene consecuencias importantes. Es decir, si yo no respondo bien ante esa demanda que se me va a exigir, por ejemplo, hacer un triatlón, ¿no? O competir en un triatlón, no voy a responder bien, eso tiene consecuencias importantes. Bueno, tenemos claro, bueno, yo por lo menos tengo claro, que las consecuencias no son importantes, ¿no? ¿Tú qué piensas? Hombre, eso está claro. El problema de todo eso es que tú te generes una consecuencia importante, porque pienses que si no lo haces bien, pues vas al final, no todo lo que le has dedicado, como has dicho tú, si tienes nutricionista, vas al fisio cada 15 días, entrenador, y ese día no te sale bien, pues para ti la consecuencia es muy importante porque has gastado un dinero durante varios meses para que ese día todo salga bien. Pero como dices tú, esa consecuencia al final se la tiene que establecer cada deportista. Yo creo, como tú, que las consecuencias no tienen que ser malas, porque al Claro, fin y al cabo es deporte y tienes que saber disfrutar. Sí, hay gente que gasta más o entrena más y gente que gasta menos y entrena menos. Pero al final todos entrenamos. Yo siempre se lo digo a mis deportistas. Digo, es que me ha ganado tal. Digo, vamos a ver. Aquí, de los 180 entrenado, que han competido, perdón, 100 entrenan. Digo, pues tú tienes que tener que tú has entrenado, pero es que el que tienes al lado también entrena. Entonces, esa consecuencia de que te ha ganado, que para ti es muy importante, pues tienes que darte cuenta que la gente también entrena, macho. Que esto aquí no eres el único que tiene nutricionista y entrenador, ¿eh? ¿Sabes claro. lo que te quiero Y que decir? esto, por ejemplo, un deportista de nivel élite que se está jugando una beca A2 o se está También. jugando su tercera plaza o la segunda plaza para entrar a unos Juegos Olímpicos, sí que puede, pienso yo, pensar que la consecuencia o que el rendimiento en una determinada competición o en un circuito o en donde sea, pues tiene una consecuencia importante. Va a perder la beca A2, por ejemplo, y eso va a permitir, le Correcto. va a impedir, mejor dicho, pues que sea profesional los siguientes 4 años. Entonces, ahí a lo mejor sí que tiene fundamento eso, pero en los demás casos no. Y esto realmente viene un poco yo estoy leyendo esta mañana y viene un poco de nuestra evolución, ¿no? Hace miles de años el hecho de no estar preparado para responder ante un determinado suceso, pues sí que tenía consecuencias importantes. Tenía consecuencias importantes a lo mejor de que moríamos, ¿no? Nos podíamos morir, podíamos quedar fuera de nuestra manada, ¿no? Por así decirlo, de nuestro poblado por si nos rechazan por un rechazo social, por ejemplo, o si no somos capaces de huir ante el ataque de un tigre, por ejemplo, pues podemos morir, ¿no? Entonces, realmente era importante eh, responder con autoridad, ¿no? Ante esos estímulos estresantes. Pero hoy día esto tenemos consecuencias mínimas. Vivimos en una sociedad y no, esto no se da. Y realmente Correcto. estamos preparados para soportar, esto lo leí yo hace tiempo, estamos preparados para soportar grandes grados de estrés de forma muy puntual. Por ejemplo, nos ataca un tigre, ¿vale? Pero lo que no estamos preparados es para el estrés continuo que tenemos. Una persona, por ejemplo, pongamos un triatleta de nivel amateur que se tira toda la semana con un estrés típico de una persona normal, de ir a trabajar todos los días, de llevar a los niños al cole, de al volver ayudarles en las tareas de casa o las tareas escolares a los niños, hacer las tareas de casa, en definitiva, pues lo que es un quehacer diario de cada persona, pues, y luego el fin de semana encima de todo se estresa
porque tiene competición. Bueno, y además sumamos al día a día el entrenamiento. Entonces, estamos continuamente soportando un estrés de bajo grado de forma recurrente, que esto es lo que no es positivo para nosotros. Realmente eso tiene una serie de respuestas que ahora hablaremos que no son positivas. Mira, por poner un ejemplo y terminamos con el inicio yo cuando empecé como profesor, trabajaba en un club de natación, trabajaba como entrenador, familia y quería entrenar, ¿vale? Y estuve un mes intentando mantenerlo todo y era meramente imposible. Al final el estrés me llevaba a tener un agotamiento mental sobre todo y físico brutal. ¿Qué decidí? Pues mira, prefiero tener menos ingresos mensuales porque al fin y al cabo me quito un trabajo, ¿vale? Pero tener vida y tener menos grado de estrés. Yo creo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos ese grado de estrés, ese grado de mecanismo de defensa, ¿no? Porque queremos hacer cosas que meramente son imposibles. O sea, claro. Si tú con un trabajo echabas 12 horas de entrenamiento, pero con otro trabajo no puedes echar 12, pues echa 8, no pasa nada. Claro. Otro año pues echarás 12. Esto es así. Si queremos echar 12, al final nuestro grado de estrés va a ser mucho más alto. Y al final, pues mira, yo lo noté mucho cuando competí. Vamos, no iba. Físicamente estaba muy cansado y es normal. Es normal. Me di cuenta, yo a mí mismo dije, no, es que no puedo llevar el mismo ritmo con 3 trabajos, macho. Es meramente imposible, más una familia. Pues, ¿qué hago? Pues me adapto. ¿Y cómo me adapté? Quitando nuevo trabajo, bajando el nivel de entrenamiento, y aquí estamos. Y no pasa nada, y sigo estando igual, y pues habrá momentos que iré más fuerte y menos fuerte, y hay que tomarse las cosas y el deporte como es deporte, ¿vale? Claro, y en general la vida también, realmente. Claro. A mí también me pasa, y yo hay días que voy bastante estresado, y a veces me paro y digo, pero vamos a ver qué necesidad tienes, si es que no hay necesidad. Pero bueno, al final ese estrés, ¿no? Ese estrés que hemos hablado anteriormente produce una respuesta fisiológica que sería un aumento de la activación, ¿no? Sube la frecuencia cardíaca, suben también las catecolaminas, ¿no? La noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Hay un aumento de la frecuencia respiratoria, y eso realmente es positivo, ¿no? Es positivo cuando tienes que huir de un tigre, por ejemplo, pero no cuando tienes que ir a la clase a águilas, ¿no? Es claro, lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Y todo esto pues deriva finalmente pues en un estado emocional que es a donde vamos con toda esta introducción que estamos haciendo del tema, que es a la ansiedad, ¿no? Que al final es la consecuencia de ese agente estresante, que en este caso pues hemos hablado que era el día a día nuestro de una persona normal, o la competición, que al final es donde vamos a hablar todo este rato ahora después, de la competición, o por qué no decirlo, de un entrenamiento exigente. La ansiedad, que al final produce un estado de preocupación y un desajuste a nivel físico, consecuencia de no encarar bien todos esos agentes que son estresantes. Correcto, es como, para que la gente lo entienda, es un desequilibrio entre lo que se demanda o nos demandamos y nuestra capacidad de respuesta. Si tú demandas una cosa y tu capacidad de respuesta está por debajo de lo que tú te has demandado, pues al final ese grado de estado emocional de ansiedad se aumentará porque no llegas a lo que te has demandado. Eso está claro, ¿vale? Claro, pero ese desajuste es subjetivo. Uh-huh. Eso te lo pones tú. Es decir, no hay nadie que te esté diciendo tienes que hacer esto. No. A no ser que tú vayas a una oposición, por ejemplo, o tengas que presentar un trabajo o un proyecto en el trabajo, no sé, o tengas que hacer cualquier cosa externa a ti que te digan tienes que hacer esto, ¿vale? O te digan tienes que quedar en tal posición en esta competición porque si no te quitamos la casa. Es que eso no sucede. Entonces, claro. Es lo que pasa, que es subjetivo. Claro. Es que al final la incapacidad de respuesta tiene consecuencias, pero no tiene consecuencias, como dices tú, importantes, ¿vale? O sea, no son graves. No te van a cortar una pierna por hacer el 12 en un triatlón, no pasa nada. Para hacer el 12 no pasa nada, o el 22, o el 42, o el 112. Cuando acabas, punto y final. Entonces, como dices tú, si tú eso te lo demandas muy alto, al final tienes que darte cuenta que lo que te estás demandando está dentro de la realidad de lo que tú puedes llegar. Entonces, las consecuencias son infundadas por ti mismo. Exacto. No, es que me van a decir, no, pero no pasa nada. Vamos a ver, si al fin y al cabo todos somos deportistas y practicamos un deporte que es muy duro y que es muy difícil que sacarlo semanalmente, y hay que tenerlo en claro desde el primer momento que empiezas, ¿vale? Claro. Es que así, yo eso lo veo clave. Lo veo clave lo que has comentado de que las consecuencias son infundadas por nosotros mismos, está claro. Venga, pues seguimos. Bueno, pues para ya seguir hilando el tema, la competición en sí tiene
un cierto grado de ansiedad y nerviosismo, ¿no? Es normal, todos nos ponemos nerviosos cuando estamos ahí calentando y demás historia. Entonces, eso puede ser muy beneficioso, ¿vale? Para el resultado final, porque como has dicho tú, es un estado de alerta, ¿vale? Y al fin y al cabo tenemos que estar alerta para competir. Pongo un ejemplo muy claro. Yo cuando voy en bicicleta siempre le digo a mis deportistas que tienen que ir en alerta, ¿vale? Encima de la bicicleta cualquier tontería te hace que te vayas al suelo y te rompas la clavícula, o te puedes pasar de no hacerte nada a acabar la temporada de triatlón. Entonces, es importante que ese nerviosismo y esa ansiedad la tengamos siempre en competición para entrar al agua o para ver si hay alguna piedra, no estar distraídos, a ver si me entiendes, que muchas veces nos distraemos, no estamos con ese grado de nerviosismo justo para poder competir y al final también lo pagas, ¿vale? Las dos vertientes es muy importante. Y luego, no obsesionarse, como hemos hablado antes, del resultado, porque hasta que no acabe la competición no tienes que evaluar tu resultado. Entonces, cuando uno empieza, tiene que saber perfectamente lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer y cómo está a nivel de físicamente. Y a partir de que cruzas la meta, decir, bueno, pues me ha salido bien, me ha salido mal, he fallado en esto, he fallado en lo otro y punto y final. Sí, además yo lo hablé justo ayer en el Daily sin pensar este de hoy, en el programa que estábamos grabando hoy martes. Y es que el hecho de tú entrenar duro no te asegura que tengas un buen resultado, por lo que tú has comentado de no obsesionarse con un resultado. Es decir, tú no puedes pensar, he entrenado X, tengo que conseguir X. Y si no lo consigo, la hemos liado. Y entonces, claro, eso te genera un estado de ansiedad porque te autoimpones tú esa meta. Y realmente yo creo que lo interesante aquí es centrarse en el proceso, en el día a día, en lo que hemos comentado anteriormente, en la semana de entrenamiento. Y la competición, pues bueno, pues nuestro premio final para ir a competir, ¿no? Y ayer leí en el Instagram de Roberto Cejuela que comentaba una frase de Pedro Delgado, un texto de Pedro Delgado, no sé si lo llegaste a ver tú. Sí, lo he visto. Yo lo leí porque me gustó mucho lo que decía. Y es que también Perico Delgado hablaba de los ciclistas a nivel profesional, claro. Y decía que se está entrenando a los deportistas, no que se está enseñando a los deportistas a ganar, cuando realmente hay que enseñarlos a perder, porque realmente un ciclista, por ejemplo, la mayoría de las veces pierde, no gana. Claro. Entonces, es interesante y yo creo que viene la frase a colación muy bien aquí, de que tenemos que aprender a perder, o a que no nos salgan bien las cosas, porque que nos salgan bien van a ser seguramente las menores de las ocasiones. Sí, yo intento siempre, por ejemplo, cuando te llevas al club de natación, que en natación es muy difícil ganar, siempre, y más cuando eres niño, eres crío, que cuando vas creciendo siempre te metes en etapas de edades donde siempre hay uno por encima de tu edad, o vas a campeonatos regionales y compites con los más mayores, y claro, es muy difícil ganar. ¿Cómo les inculcaba yo? Pues en natación o en deporte también de triatlón, mejora individual, punto y final. A partir de ahí puede haber un resultado u otro, pero si tú te buscas siempre que vayas a competir una mejora individual en triatlón, ya sea si es el mismo recorrido de agua, mejorar el sector de agua, si el año anterior te soltaron la bici, igualar el recorrido de bici, o sea, igualar el ritmo de bici y que no descolgarte, o carrera a pie, intentar mejorar el ritmo del año pasado. Esos son puntos que, como dices tú, hacen que tú veas que has mejorado, porque al fin y al cabo has entrenado y has mejorado, pero no te buscas un nivel de rendimiento muy alto por encima de tus posibilidades, ¿vale? Y siguiendo con este tema, sí. Y hablando de lo que hay que ser ambicioso, como he dicho, pero no obseso, es decir, no obsesionarse con llevar todo al extremo, es decir, no, es que yo tengo que ganar a este porque, claro, me ganó el otro día. Bueno, si todos somos competitivos y todos nos gusta llegar a meta, sprintarle a alguien y demás historias, pero siendo siempre con unos niveles acorde a tu rendimiento, punto y final, ¿vale? Eso tenerlo claro. Sí, hay que equiparar tus objetivos con tu nivel deportivo realmente. Y esto es un problema. Hay gente que se pone metas que no están a su alcance. Y yo tampoco estoy diciendo aquí, porque estamos hablando de que hay que centrarse en el proceso, que la competición es un premio. Yo no soy de los que piensan que hay que ir a competir allí a pasearme o pensar que me pongo un dorsal y compito aquí para superarme a mí mismo. Sí, vale, a mí me gusta ir a una competición y ganarle a todo el que puedo y quedar lo mejor posible, y si voy contigo intento reventarte, y eso es así, porque para mí la competición es eso, si no me pongo un dorsal. Pero también dentro de
unos límites y sabiendo que esto es complicado de explicar, ¿eh? Yo, conforme estoy hablando y conforme estamos avanzando en el tema, veo que cada vez nos estamos metiendo aquí en un potaje que no sé cómo vamos a salir, pero veo que es complicado el hecho de que la persona sepa diferenciar eso, o mejor dicho, equiparar su objetivo al nivel que tiene realmente, ¿eh? Sí, bueno, y para que la gente nos vaya hilando, tenemos pensado seguir describiendo cómo controlar el nerviosismo o apaciguar la ansiedad en competición, que siempre solemos hacer, ¿vale? Es que hemos empezado, bueno, he empezado yo hablando del punto ese y no lo hemos hilado, ¿vale? Siguiendo hablando de cómo podemos afrontar ese nerviosismo y esa ansiedad. Por ejemplo, si eres una persona muy nerviosa, y no es mi caso, yo soy bastante tranquilo, pero yo tenía épocas que en competición no dormía por las noches, macho. O sea, llegaba 2 días de competición y me costaba un montón hilar el sueño. Es decir, a lo mejor dormía 3 horas y claro, eso no puede ser. Yo me di cuenta cuando ya maduré deportivamente y dije, yo no puedo estar poniéndome de los nervios porque voy a correr, yo que sé, por mano. Vamos a ver, sí, me pongo nervioso, a lo mejor cuando me despierto, ese nerviosismo, esa estimulación de competición, pero no puedo estar así. ¿Y cómo apacigué todo eso? Bueno, pues yo era muy paranoico de mirar la lista de inscritos, a ver quién va, quién no va, a ver si puedo. Y ya me hacía yo mi cábala de yo voy a salir con este. Un día decidí no mirar, o sea, directamente es que me da igual quién vaya. Entonces, a partir de ahí, eso me baja mucho el nerviosismo, porque no sé quién va. Cuando yo llegué allí, pues ya como ya es el día de la competición, veo y digo, mira, está este, ¿sabes? Es una forma Sí. de darme, que me di cuenta que eso no me llevaba a ningún lado, porque al fin y al cabo iba a hacer el mismo resultado mirando lista y sin mirar lista, porque al final el nivel que tienes es el que tienes, la gente es el nivel que tiene y vas a estar ahí, punto y final. Entonces yo siempre me he dicho a mí mismo que voy a rendir dentro de mi nivel. Claro. Hay años que estoy más fuerte, pues ese año pues más adelante. Años que estoy menos fuerte, pero siempre pelearlo a nivel de rendimiento individual y punto y final. Claro. Ganar a la gente, pues claro, eso nos pasa a todos. Yo también, cuando vayas tú a por más, pues yo quiero ganarte, pues solo echarme una risa. No sé si, pero vas a ganar, no sé entonces cuando te diga, pues me has ganado, punto y final, no pasa nada. ¿Vale? Hablando de lo que tú has comentado, se me acaba de venir a la mente. Claro, si eres nervioso y encima de todo tú miras el listado de inscritos, por ejemplo, que yo lo miro, yo sí que lo miro, pero si ya tienes esa predisposición a ponerte nervioso, a tener ansiedad, y encima de todo miras el listado de inscritos la noche antes, o por ejemplo 2 noches antes, o antes de irte a dormir esa semana, estás mirando el listado de inscritos, pues todavía peor, porque estás activándote en un momento que lo que te interesa es justo lo contrario, es desactivarte. ¿Vale? Entonces, claro, hay mucha gente que comete ese error y no tenía pensado comentar eso, pero suele pasar. Y es que te pone a mirar el listado de inscritos, te pone a mirar cosas sobre la competición o algo que yo hice, por ejemplo, también en Soria, que a posteriori me di cuenta que fue un error. Y es que yo fui a la reunión técnica de los cadetes y de los juniors, entré solo a la reunión técnica y luego por la noche hicimos un pequeño briefing, ¿no? en la habitación del hotel a las 10:30 de la noche. Y ahora a posteriori me estoy dando cuenta que fue un error, porque estás exponiendo a los críos, aunque pienses que no, pero la estás exponiendo a una situación de nervios la noche antes de competir, cuando tienen que descansar justo a la media hora de haber terminado. Y yo creo que eso es un error, ¿vale? Y bueno, al final un poco esto también sirve para aprender. Otro factor que puede ser fuente de nerviosismo o de potenciar ese nerviosismo puede ser también los estimulantes. Si tomas café, o depende, cada uno tiene una tolerancia a la cafeína diferente. Yo, por ejemplo, puedo tomar 2 cafés o 3 cafés el día antes de competir y no me afecta. No me afecta en el sentido de que no me pongo más nervioso de lo que me tenía que poner. Pero hay gente que sí, la cafeína le estimula en demasía. Entonces, claro, pues también tenéis que tener en cuenta eso. Y luego, hablando de sustancias, yo sé que hay deportistas, no conozco a nadie que lo tome, pero sí que sé que hay deportistas que toman melatonina los días previos a competir para poder dormir y descansar mejor. Entonces, pues a lo mejor puede ser algo interesante si tenéis muchos problemas a la hora de conciliar el sueño los días antes de competir, tomar algún suplemento con melatonina o algún compuesto que lleva valeriana o algo así para relajarnos. La melatonina realmente no es... Suena mal, pero es una hormona que lo que hace es activar el sueño, por así decirlo, la sustancia. Correcto. Sí, vamos, que busquen las mañas para poder descansar. Siguiendo con las pautas, hay que darse cuenta que al fin y al cabo siempre hay que intentar disfrutar de la competición,
cuando ves a los colegas, durante, cuando estás compitiendo, siempre hay que intentar estar activo y no obsesionarse. Y luego, pues competición, hablar de cómo ha ido, todo eso ayuda bastante a la hora de apaciguar mucho los nervios. Sobre todo, ¿no? Puedes hablar con alguien que tenga más experiencia, por ejemplo. Otro ejemplo, no conoces el recorrido de bici y estás ahí, coño, pues tu entrenador seguramente lo conocerá, si no algún compañero, oye, ¿cómo es el recorrido de Momina? Tal. Y una vez que te lo cuenten, seguro que baja tu nivel de nerviosismo porque ya lo conoces. ¿Que estás muy nervioso? Yo te recomiendo que vayas y lo hagas. Cuando es una prueba una prueba tipo, por ejemplo, Campeonato de España y demás, y llevas a lo mejor 2 días antes allí, pues que hagas el recorrido de bici, que veas todo eso apacigua bastante el nerviosismo, porque ya lo conoces, ¿no? Y a nosotros, a mí me pasa mucho ya, porque como he hecho todos los triatlones que hay en Murcia, pues yo me lo conozco, y entonces digo, ese nerviosismo de competición, de cómo será la bici, ya no lo tengo. Pero hay gente que lo tiene, entonces, pues no sería mala idea conocerlo, ¿vale? Eso baja mucho el nerviosismo. Sí, sí, y otra cosa que a mí me funciona es empezar a calentar pronto. Cuando estoy, casi nunca lo hago, Claro. pero cuando estoy, como tú has dicho, en un campeonato así, cuando estás así un poco con los nervios, esos precompetición, el hecho de arrancar a calentar, de subir la frecuencia cardíaca por el calentamiento, ¿no? De empezar ya a hacer deporte, como que, bueno, eso os pasa, ¿no? Aquí no le ha pasado que se está orinando antes de empezar a competir, sale a competir y ya no se orina, ya es pensando en la competición, pues una vez que arranca a hacer esa actividad, ya esos nervios como que a mí por lo menos me pasa, se van apaciguando. Muy importante también, hablando de precompetición, llegar con tiempo justo. Digo, con el tiempo necesario, ¿vale? No llegar con el tiempo pegado, porque luego, claro, eso aumenta también, como dices tú. Si llego con el tiempo pegado y quería calentar o moverla, o ver por lo menos los cambios de la bici, ya he llegado tarde, no puedo hacer eso, sí. En mi cabeza empieza, no he calentado, he llegado tarde, no me da tiempo. Entonces todo eso, al fin y al cabo, aunque seas tranquilo y tengas experiencia, al final eso te pone nervioso. Entonces hay que intentar siempre buscar los caminos que te lleven al nerviosismo exacto que necesitas para poder competir. Claro. ¿Vale? Y los caminos que te lleguen que te lleven a llegar pronto a las competiciones. No te pierdas por el camino. También, voy a comentar una anécdota. Fuimos al triatlón de Elche hace bastantes años ya. Fuimos a correrlo por relevo. Y bueno, un compañero hacía la natación y fue poniéndose el neopreno en el coche. Imaginad con el tiempo que llegábamos. Y decía el que iba conduciendo... Decía, esto es bueno llegar tarde, así no te da tiempo a ponerte nervioso. Joder. Claro, no iba ya de nerviosismo puro y duro. Claro, los nervios de estar ahí en la salida no los tienes en el coche porque estás llegando ya, pero vamos. Yo me acuerdo del triatlón en Cartagena que se me olvidó el neopreno y digo, madre mía, el neopreno me lo he dejado tal, no sé qué. Entonces se lo pedí a Jaime, otro entrenador. Y claro, me lo puse de prisa y corriendo y yo lo miraba y le veía con una cara encima de mí, me lo va a reventar. Porque estaba todo el mundo calentando y no me daba tiempo a calentar y me puse el neopreno yo creo que en 30 segundos. Y claro, todo el rato me miraba diciendo, madre mía, lo va a reventar. Pero al final no lo rompí, me lo puse súper rápido. Muy bien. Bueno, y siguiendo con el tema, es muy importante que durante la competición no evaluemos el resultado, ¿vale? Eso nos va a generar también un poco de ansiedad. Si no hemos nadado bien, por cualquier circunstancia, porque a veces no se nada bien, recibes muchos golpes, te has tenido que parar, te han quitado las gafas, o te has caído en la entrada al agua, cualquier circunstancia. No hagas más mella en ese sentido, sigue compitiendo. ¿Por qué? Porque la competición da muchas vueltas. Puede ser, a mí me pasó unos años, no nadé bien, y de repente la cabeza de carrera se cayó y no había cabeza de carrera, y la cabeza de carrera era mi grupo, ¿sabes? Pasan cosas que a lo mejor nunca suelen pasar, pero pueden pasar, ¿vale? Entonces dices tú, no he nadado bien, siempre solo salgo con los que hay delante, qué mierda de pero de repente los veo todos en el suelo, todos descalificados, uno había hecho no sé qué, digo, madre mía, si me he puesto cabeza de carrera, sin darme cuenta, ¿vale? Es preferible competir. Sí. En la bici me he descolgado, bueno, pues sigue trabajando, porque puede pasar muchas cosas. No puede pasar nada, y lo principal que pase es que vayas más para atrás, pero se puede recuperar corriendo a pie a gente que va muy fuerte en la bici, a lo mejor luego lo paga corriendo, y viceversa, gente que no dices tú, se ha descolgado, y de repente te coge, porque como se ha descolgado, no ha gastado y te coge corriendo. Todas esas cosas es importante que hasta que no cruces la meta, no dejes de competir, porque si no, en el momento que empieces a pensar, no me ha ido bien, qué cansado estoy, me he descolgado, madre mía, esos son todos pensamientos negativos, y el nerviosismo, ansiedad te va a subir y te va a bloquear.
Sí, bueno, y yo por puntualizar esto, yo sé que es complicado no pensar en lo que está sucediendo en la competición. De hecho, yo voy a poner Mm. un ejemplo, yo en el duelón de Caravaca, cuando me corté del grupo que iba, y bueno, ahí ya da igual lo que pasara porque no iba, es que no, es que ya se me había ido del grupo de donde iba y se me había ido bastante. Con lo cual lo que me centré era en hacer un buen sector final. Es decir, me voy poniendo como mini objetivos dentro de la propia competición. Hacer una buena transición o hacer un buen sector final o quitarme el neopreno muy rápido, por ejemplo. Es decir, no, la competición no es solo el resultado, sino también pues pequeñas metas que te puedes marcar dentro de la propia competición para que no, al final no te vayas con la sensación de que sea una debacle, ¿no? Eso, que tampoco pasa nada, que hay cosas que han mejorado y al final si van mejorando, pues en esta competición he mejorado la T1, en esta la T2, en esta he hecho un buen sector en bici dentro de un grupo y no me he cortado, en esta me he orientado bien, pues al final todo eso son pequeños objetivos que vamos consiguiendo y llegar al día en que seamos muy parejos en todo el triatlón. Correcto. Me parece muy buena decisión. Eso, cogerse mi objetivo dentro de la competición, porque al fin y al cabo te va a ayudar a seguir siendo competitivo. Claro. Muy bien, pues eso, más o menos ser positivo dentro de la competición sería definiéndolo un poco así, ¿no? Decir, bueno, no me ha salido bien, no he ido bien, bueno, pues voy a intentar correr lo más rápido posible porque creo que puedo correr a 3:50, 3:45, 3:30, 4:10, me da igual, y mejorar mi marca en carrera a pie. Sería el siguiente aspecto que vamos a hablar, ¿no? Es ser positivo, Exacto. siempre ser positivo dentro de la competición, incluido pre-competición y post-competición, ¿vale? Sí, de hecho, el hecho de ser positivo yo creo que hace que a ver, ser positivo, pero no ser un motivado, ¿vale? Ser positivo en el Mm. sentido de pensar que las cosas van a salir bien, de pensar que es una competición que tenemos ganas de que llegue, de que hemos entrenado fuerte para ella, ¿no? Y vamos, eso nos va a salir bien. Pues eso va a hacer que yo pienso que nuestro nivel de ansiedad y desactivación sea la correcta y no sea excesivo y nos lleve a lo contrario, a rendir peor. Correcto. Y bueno, y para terminar, y que es algo que yo siempre suelo poner ahí en tela de juicio y que no me gusta mucho, es el qué dirán, ¿no? Mucha gente se ceca en decir, bueno, sí que si no hago 30 primeros o no salgo primero de mi club, a lo mejor dicen que no estoy bien. Bueno, tío, tienes que darte cuenta que al final todos somos deportistas amateur, que habrá temporadas que vayan mejor o peor, competiciones que te irán mejor o peor, y que si en redes sociales no vale ponerte 30 comentarios de que eres una máquina, te ponen 15, pues no pasa nada. O sea, la vida es así de dura y yo creo que no te tiene que influir para nada a nivel de rendimiento el que dirán, ¿no? Sí, no, yo tengo incluso gente que no ha corrido el duatlón de su pueblo por justamente eso, porque dice que no estaba bien y no quería hacer el ridículo, cosas así. Bueno, cosas incomprensibles que yo no llego a entenderlo. Y es verdad que estamos muy expuestos hoy día y eso puede hacer que la ansiedad precompetitiva pueda ser mucho mayor, pero es que lo hemos hablado antes, un profesional podría en cierto modo preocuparse por eso, pero es que nosotros recordar que no hay consecuencias importantes a un mal resultado, ¿vale? Todo esto del tema del qué dirán y de exponerse también está muy relacionado con el tema de hablar en público. Es que hace miles de años el hecho de tener un rechazo social, el hecho de estar fuera de la manada, ¿no? Pues era una muerte segura. Hoy día no. Hoy día, Claro. si te sale el triatlón mal, no te van a excluir de tu grupo social y no te va a comer un tigre de dientes de sable en medio de la sabana. No preocuparos por eso. Aunque os creáis que sí, pero no pasará nada, no pasará nada. Bueno, yo creo que hemos dado aquí unas pinceladas interesantes de cómo afrontar esa ansiedad y nerviosismo y bueno, si alguien tiene alguna duda o quiere que puntualicemos en algún aspecto, pues ya sabéis que estamos abiertos a cualquier comentario y andaremos por aquí, ¿no? Sí, sí, que la gente comente. Está por iVoox es por donde la gente más va comentando, vamos por ahí contestando. Y por cierto, llegó ayer una pregunta, más que una pregunta, una puntualización del episodio con Carlos Contreras de nutrición. Y es que decía una chica que estaba muy bien, que le había gustado mucho, pero que no habíamos profundizado en ningún tema. Y la verdad que, nada,
que nos da alas un poco para seguir trabajando, porque realmente ahora lo interesante sería coger a Carlos y en cada uno de los temas que hablamos hacer un episodio de cada uno de esos temas, así que estaría interesante. Bueno, pues no te preocupes que yo le mandaré un WhatsApp y vemos qué disponibilidad tiene y podemos sacar, yo que sé, algún tema muy interesante. Y para el oyente es complicado en la primera toma de contacto con un nutricionista avasallarle solo con un tema. Yo creo que hicimos una batería tocando todos los temas para que la gente nos dijese, no, es que es más interesante que habléis de ayuda psicogénica o más interesante que habléis de qué tengo que comer antes de una competición o cualquier circunstancia de esa, ¿vale? Sí, entonces, que cada tema de los que hablamos con Carlos, por ejemplo, por decir el ejemplo de Carlos, es que hay manuales enteros de eso. Entonces, en 1 hora y media que estuvimos con él, 1 hora y cuarto, no se puede meter todo, pero vamos, que lo bueno de eso es generar el patrón, ¿no? Buscar patrones de lo que hay que hacer. Y yo creo que lo interesante es eso. Hablamos de todo y ahora vamos a especificar. Correcto. Bueno, pues si quieres despido el tema sí, y hasta la próxima, venga, ¿no? Sí, despide el programa y hasta la semana que viene. Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquiera de las plataformas de escucha de podcast, incluida Spotify. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.